¿Existen los ataques espirituales? Claro que sí. ¿Y qué es un ataque espiritual? Un ataque espiritual no es más que un ataque del maligno a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Sabemos que el enemigo de nuestras almas es Satanás. La Biblia nos enseña que es nuestro adversario. Sabemos que por naturaleza es mentiroso, puesto que él vino a matar, vino a hurtar y a destruir. También Satanás engañó a Eva y así logró introducir el pecado a la humanidad. Este ángel caído, el cual ya ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario, continúa constantemente atacando a toda la humanidad, sobre todo a los que hemos dedicado nuestras vidas a Cristo. La Biblia nos enseña que no debemos ignorar sus maquinaciones, debemos siempre estar pendientes, ya que este enemigo de la justicia seguirá lanzando ataques a nuestras vidas. Para poder entender estos ataques que vienen a nuestras vidas por medio de este enemigo, debemos de remarcar algunas características de su naturaleza. Sabemos que es mentiroso, de hecho es incapaz de decir una verdad completa. Se basa en medias verdades y también en mentiras completas para poder vender perdición a quien se detiene a escucharle. Solo le interesa matar, solo le interesa hurtar y solo le interesa destruir, porque es astuto, es tramposo y le gusta ser o pasar por desapercibido. De hecho, no le gusta ser desenmascarado. Este ángel caído que una vez fue Luzbel, fue un ángel de luz, ahora es Satanás, 100% oscuridad. De hecho, no hay nada bueno en él. Es importante que entendamos que esta guerra en la que estamos entre nosotros, que somos la iglesia de Cristo, y Satanás, es una guerra constante y sin pausa. Cuando vamos a Primera de Pedro, en su capítulo 5, versículo 8, vehementemente se nos dice que tenemos que ser sobrios. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Las únicas personas que no se encuentran bajo ningún ataque satánico son las que están totalmente controladas por él. Jesús le dice a unos judíos, cuando estaban disputando de si estos eran hijos de Abraham o si eran hijos de Dios, Jesús le dice un enunciado muy fuerte, y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, en su versículo 44, cuando le dice Jesús a ellos muy fuerte, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús le hace un enunciado muy fuerte diciendo: si ustedes siguen y obedecen las obras del maligno, entonces ustedes son hijos del adversario. Debemos de tener presente que Satanás no tan solo tentó a Jesús, sino que también durante su ministerio, durante el ministerio de Cristo, Satanás fue persistente en tratar que Jesús se desviara de sus propósitos. Él siempre trató de frustrar la vía hacia la cruz. Satanás atacó a Cristo de la siguiente manera: atacó la credibilidad de Cristo, pero también atacó su vida física. En la tentación, él trató de desviarlo para que olvidara la vía hacia la cruz. En conclusión, Cristo fue murmurado. Todos los ataques del enemigo se puede resumir en que Cristo fue murmurado, Cristo fue ultrajado, fue tratado injustamente, fue golpeado, Cristo fue perseguido, Cristo fue apresado y hasta escupido. Porque bien lo dice el texto cuando dice que angustiado él y afligido, mas no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Cristo no solo soportó el ataque del enemigo, sino que también en su condición de hombre, porque él era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y en esta condición de hombre se mantuvo en obediencia a la voluntad del Padre. Como nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, refiriéndose a Cristo, dice: se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Al haberse mantenido firme ante el ataque del enemigo y al haberse mantenido en obediencia al Padre, por eso usted y yo pudimos alcanzar la redención por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y mi pregunta es: si el enemigo atacó de una manera tan vehemente la vida y el ministerio de Cristo, ¿cuánto más te va a atacar a ti y me va a atacar a mí? No te quiero atemorizar, solo quiero decirte sin temor a equivocarme que el
adversario tiene un plan de ataque. Hay un plan de ataque en contra de ti. Hay un plan de ataque en contra de tu familia, en contra de tu congregación. Hasta puedo decirte que hay un plan de ataque en contra de los líderes de tu iglesia, porque hay un plan de ataque del adversario para cualquiera que se levante en la justicia de Dios. ¿Y cuáles son estos ataques más comunes que el enemigo trae a nuestras vidas? Cuando vamos a la historia de Job y vemos el libro de Job, podemos aprender cómo Satanás puede atacarnos, y también aquí aprendemos ciertas características que son muy importantes con relación al ataque que el enemigo trae a nuestras vidas. Lo primero que tenemos que decir es que Dios tiene todo el control. Aunque Satanás formule ataques a nuestras vidas para desestabilizarnos, Dios sí tiene que permitir dicho ataque y nunca permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Cuando somos atacados por el enemigo, Dios tampoco se va a ninguna parte, sino que Él permanece con nosotros, nos llena de fortaleza y nos anima a resistir. Todos los ataques del enemigo son temporales. Es importante saber que no hay ningún ataque eterno, y como son temporales, por esta es la importancia de que tenemos que resistir a estos ataques. Cuando vamos a los ataques del enemigo, vamos a clasificarlo primero en ataques externos. ¿Y cuáles son los ataques externos? Estos son los que van dirigidos a una de estas áreas. Cuando hay ataques a nuestros familiares o un ataque a nuestras posesiones, a nuestra economía. También puede ser un ataque a nuestro bienestar físico con enfermedades, con dolencia. Pero también puede ser ataques a nuestras relaciones, sobre todo aquellas relaciones que son primordiales, importantes en nuestra estabilidad emocional. Pero también el enemigo ataca nuestra reputación. De hecho, cuando ves el libro de Job y ves la historia de Job, vas a ver que el enemigo atacó todas estas áreas de Job. Pero el objetivo de los ataques externos del enemigo es llegar a afectar y tocar nuestra alma. Porque cuando llega a afectar nuestra alma, entonces afecta nuestras emociones, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Es aquí realmente cuando los ataques se vuelven ataques internos. Cuando estos ataques internos llegan a nuestra alma, entonces se vuelven batallas internas. La Biblia nos enseña que debemos pelear la buena batalla de la fe. Aquí es donde el enemigo pone argumentos en nuestras mentes, trae insinuaciones que van contrarias a la verdad de Cristo. Y mis hermanos, es el verdadero campo de batalla para la guerra espiritual del creyente. Es aquí donde nosotros debemos responder con la palabra y permanecer firme en ella. Como parte de este ataque, el enemigo va a tratar de infundir sentimientos de derrota en tu vida, traerá desánimo, traerá duda y desaliento, pero sobre todo tratará de traer desesperanza. Mientras que cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, por medio de la palabra nosotros recibimos ánimo, recibimos la victoria, recibimos fe y gozo, pero sobre todo recibimos la esperanza, porque sabemos que las situaciones adversas que vienen a nuestras vidas también pueden ser parte como consecuencia de lo que hemos sembrado previamente. Es posible que hayamos tenido conductas inapropiadas, que hayamos tenido una vida lejos de Dios, y todas esas cosas que sembramos traerá también consecuencia. Pero este no fue el caso de Job, porque como aprendimos con Job, las situaciones adversas a Job vinieron como parte de una prueba por medio de ataques del enemigo. De hecho, si estás viviendo consecuencias de lo que has sembrado, lo que tenemos que hacer en esa situación es acercarnos a Dios, pedir perdón por esas obras o por lo que hayamos hecho, y sobre todo apartarnos de esa mala práctica. Y te puedo garantizar que Dios nos va a cubrir con sus misericordias. Pero si estás bajo un ataque del enemigo, un ataque espiritual, en el fuego de la prueba, entonces la palabra que tengo para ti en este día es: resiste y afírmate en la palabra, porque de hecho refrigerio del cielo vendrá para tu vida, porque la palabra nos dice que la victoria es tuya, la victoria es nuestra si nosotros no desmayamos. Yo soy tu hermano Edwin Alberto. Permanece firme en la palabra de Dios. Dios te bendiga.